Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jayce y en el vídeo de hoy vamos a ver qué personajes hacen más con menos. Una lista de personajes que sin estrellas o con solo una estrellita ya puedes empezar a utilizar. Da igual en qué momento del juego estés, si llevas poquito tiempo o si llevas mucho tiempo, hay algunos personajes que para su función no requieren de una inversión muy elevada. Así que vamos a ver cuáles serían esos personajes y cómo sacarles partido. Ahora bien, estate muy atento, muy atenta, porque sabemos que cuantas más estrellas tengan los personajes, no solo se van a desbloquear nuevas pasivas, sino que vamos a subir sus estadísticas base. Por cada nueva estrella que nosotros vayamos añadiendo, se van a ir aumentando los puntos de ataque, defensa y de vida en un porcentaje que varía, como veis aquí, desde el 4 al 5%, dependiendo en qué stage estemos. Hay algunos que nos darán un poquito menos y otros que aquí al principio nos van a dar todavía un poquito más. Con lo cual, esto lo tenemos que tener en cuenta. Toda estrella sirve al personaje, ya no solo por esto, que son sus atributos pasivos, sino por las estadísticas que veis aquí, esto plano, que luego aplicarían los porcentajes de sus habilidades activas pasivas y también lo que viene en las células. Eso como punto base, como punto de inicio. Ahora bien, hay algunos personajes que se pueden utilizar sin estrellas o incluso desde su primera estrella y no requerirían de mucho más, sabiendo que todos son mejores con más estrellas, vuelvo a repetir. Uno de ellos sería Suzuya. ¿A qué me refiero? Si estás empezando a jugar o llevas poquito tiempo, o incluso si te quieres hacer equipos que vayan a ir a combates en cadena, con una estrella desbloqueas su ataque extra. A partir de aquí vamos a hacer un buen poco de daño a los enemigos a los cuales ya hayamos atacado por primera vez y vamos a hacer mucho más daño a estos enemigos si tienen poquita vida. Así que Suzuya se podría utilizar desde una estrella. No necesitaríamos más para que se convierta en una bestia destructora. Si vamos a otros personajes que empezarían a rentar con su primera estrella, tendríamos que hablar de este Kisowarima, dios del rayo. A partir de su primera estrella, vemos que por cada personaje de la CCG que esté de nuestro lado, nuestros atributos básicos van a aumentar hasta un 20%. Esto, sumado al relámpago, que es su pasiva por tener al personaje, le van a convertir a él y a los otros que llevemos en unas bestias. Cierto es que la persecución sí que le caería bastante fresca a este personaje, pero créeme que con una estrellita y una buena composición, este Kisowarima, dios del rayo, empieza a brillar. Y ya sabemos que se le tiene que armar con bastante ataque y daño crítico, puesto que la perforación, ya sabemos gracias a la investigación de Joker, que estaría en contra de la tasa de bloqueo. Tasa de perforación haría counter a la tasa de bloqueo y viceversa. No sería como en otros juegos donde la tasa de perforación sí que nos ampliaría el daño que nosotros estaríamos haciendo. ¿Qué decir de este Kisowarima, ejecutor de la CCG? También funcionaría a partir de su primera estrella, pero no funcionaría sin estrella. Ojo que el escudo grupal es la habilidad que nosotros estaríamos buscando. A partir de aquí, meterle mucho ataque para que nuestro escudo sea todavía más amplio. Si vamos a Touka, por ejemplo, funcionaría con una estrella. Bueno, sabemos que incluso sin estrellas tendríamos este ataque extra. Lo único que nos haría tener más estrellas es que vamos a hacer mucho más daño y que si un personaje aliado muere, aumentamos los atributos de ataque en un porcentaje. Pero Touka sería uno de esos personajes que incluso funcionaría sin estrellas. ¿Qué decir de otros personajes como Eto? Yo me he pasado, ahí veis que no tengo al personaje, al personaje sin estrellas, yo me he pasado el desafío extremo solo y el desafío extremo del búho solo con Eto sin estrellas, así que imaginaros si funciona o no el personaje de una manera básica. Lo que queremos es su habilidad activa, esa alerta que nos va a hacer evitar una habilidad activa
de un oponente durante un turno, aparte de aumentar nuestros atributos básicos. Han mejorado al personaje, antes esto no lo hacía con la carta de una estrella, pero ahora ya sí. A partir de aquí, ¿qué deciros? Si tenemos más estrellas de Eto, vamos a tener, por supuesto, mejores cositas para nuestra alineación, pero no se necesitarían. Hay apartados del juego donde Eto funciona incluso sin estrellas. Nada que ver el caso de estas fucking bestias. Para estos augirianos, que son lo que está dominando ahora el juego, necesitaríamos estrellas. 3, 3 y obligatoriamente 3. Augiri es muy buen equipo, pero costoso. Recordad que también nuestro Hayato de fuerza necesitaría esas 3 estrellas. Esto sería el bloque de las 3 estrellas o muerte. Incluso te diré, el Hayato de luz, por su condición de personaje barato y de carnaval hasta el 13 de febrero, lo deberías llevar a letra. ¿Qué decirte del 100 pies? O lo tienes en 3 estrellas, o es el tanquipié, el uñipié o el ñoñopié. Y este no pueden funcionar si no tienen 3 estrellas. No te va a servir con una, no te va a servir con dos, no te va a servir con una y no te va a servir con dos. Obligatorio llevarlos a las 3 estrellas para que suba de rango nuestras cartas, para que tenga un aumento del ataque durante los primeros 3 turnos. Lo mismo, personajes caros de Anteiku serían Kaneki, necesita la ultramovida, creedme que sí que la necesita, pero volvemos a personajes baratitos. En este caso, Naki lo queremos de suplente, y si sacamos al personaje y lo ponemos como suplente, nos va a curar un poquito al final del turno si hemos recibido daño. Ojo que si tenemos una estrellita, vamos a obtener un aumento de la tasa de perforación adicional cuando hagamos daño a objetivos que no sean objetivos que estemos restringidos hacia ellos por nuestro color. A partir de aquí, este Naki ya funcionaría. No necesitaríamos nada más, una estrellita para tener esas dos opciones. Es verdad que si hablamos de personajes que sean baratitos y que se pueden llevar como suplentes, aquí estaría este Kotaro Amon. Pero, es verdad que siendo un personaje que va de suplente, tendríamos que llevarlo hasta las 3 estrellas. ¿Y por qué digo que es barato? Porque es un personaje que está desde el principio, está en el pool y se puede adquirir de manera muy sencillita. No tendríamos mayor problema en conseguir copias de este personaje, puesto que lo tenemos aquí en la organización. Aunque, bajo mi punto de vista, y aunque se salga un poco del tema, deberéis comprar a Iwao Kuroiwa, porque en la tienda de la organización es el único sitio donde se puede adquirir a este personaje, que no es muy relevante dentro del meta, pero si quieres subir el poder de tu cuenta, no vas a tener ninguna otra manera de conseguir copias de él. Bien, y siguiendo con esta lista, yo diría que Akira Amado es un personaje que se puede empezar a utilizar desde su primera estrella. Funciona con sus cartas activas también. Podrías probarlo de manera temporal, incluso si solo tienes al personaje, porque lo que va a hacer es el daño de disturbio ineficaz la habilidad activa del objetivo durante un turno. Esto no quiere decir que no ataquen, lo que hace ineficaz es esta parte amarilla, el segundo texto que viene en todas las habilidades y que suele ser lo determinante para esos personajes que tenemos enfrente. Con el personaje vamos a tanquear bastante daño, y si tienes una copia lo que vas a hacer es que vas a eliminar todos los buffs que tenga el personaje con el ataque más alto de los rivales. Pero créeme que sin copias también te funciona. Por eso es tan importante que te vayas por este personaje en los cofrecitos que el juego nos ofrece de manera totalmente gratuita. Y el rey sin estrellas para mí es Uta, un personaje que con solo sacarlo y una copia ha hecho las delicias de casi todos los jugadores desde el inicio de su andadura en Tokyo Ghoul hasta el día de hoy. Es verdad que si tienes más estrellas te vas a volver inmune, pero con una estrella, con simplemente haber sacado 2 veces al personaje, vamos a tener un aumento de las cartas, un aumento del daño, un aumento de estadísticas relacionadas con el robo de vida, muchas cositas que nos ofrece Uta. Y recordad, personaje que también ha sido cambiado en sus habilidades.
no está como salió al inicio. Han cambiado esta segunda pasiva, la de su primera estrella, pero aún así sigue siendo una bestia, y una bestia bien barata. Querido Renji, tú eres el mejor suplente, y otros de los de low cost. Simplemente tenemos que tener 2 copias de Renji para que se nos desbloquee el aumento de vida máxima para los personajes de velocidad y ojo, con su primera estrella nos va a dar un 10% de aumento de los atributos relacionados con el ataque. Es decir, daño crítico, tasa de perforación y ataque, porque son todos los atributos relacionados con el ataque. Y además va a reducir esos mismos campos para los rivales. Personajazo el Renji. A partir de aquí, pensaréis, Nico está en esta lista. Recordad que Nico vamos a utilizar su carta de habilidad activa para aumentar el daño que hacemos, por ejemplo, a los jefes. A partir de aquí, lo que nos va a ofrecer también sería bueno, pero para los personajes de Árbol Aogiri, con lo cual Nico sería un personaje que también funciona incluso sin estrellas. Itori, querida Itori, tú también eres bien barata. Créeme que una Itori bajita también te puede ofrecer mucho. Nos va a aumentar los atributos básicos de los personajes rojos en un 15% y cuando comienza el combate a todos aquellos personajes de fuerza les va a aumentar sus atributos relacionados con el ataque en un 10% durante 2 turnos. Itori es una bestia, además con su carta de habilidad activa nos puede volver inmunes, aumentar nuestros atributos básicos, un montonazo de cosas y su potencial está relacionado con su habilidad primera, con lo cual con tener al personaje ya nos sirve. Siguiendo en esta línea, personaje que también funciona por su habilidad activa, no tanto por sus pasivas, con lo cual funciona sin dupes, es este Renji Yomo fiel compañero. ¿Por qué? Porque nos va a poner un escudito con su carta de habilidad activa. Vamos además a tener el efecto de bloqueo por sacar al personaje, es decir, el enemigo con el mayor ataque cuando nos vaya a golpear va a ver cómo sus golpes no son tan poderosos sobre nosotros, ya que se va a reducir en un 20% su daño. Si utiliza una carta de 2 estrellas, un 30%, y si utiliza una carta de 3 estrellas, su daño va a reducirse a la mitad. Con lo cual, perfecto para todos aquellos que estéis atrapados en algunos de esos jefes de avance de región. Personaje que funcionaría de manera también bastante baratita. A partir de aquí hay algunos otros personajes que también podrían servir con poquitas copias. Ya sabéis que Ayumu es un personaje que también nos podría ayudar bastante si lo queremos llevar en la alineación. Personaje barato porque nos va a aumentar los atributos básicos, nos va a poner escudito, puede llegar a hacer bastante daño y mirad, en su orbe también nos dice que por cada uno de nuestros personajes con un efecto de escudo aumenta toda nuestra tasa crítica en un 2% y el daño crítico en un 3%. Con llevar al personaje nos va a hacer lo mismo, en cierto sentido, que podría hacer el Arima de Carnaval. Es el Arima de Carnaval, versión de mercadillo, versión de mercado de pueblo, versión de low cost. Aquí estaría Ayumu Hoji, esta belleza sin rostro que nos podría hacer esa misma función. A partir de aquí me diréis, hey, ¿el paralítico también? Pues el paralítico... No, el paralítico no lo utilicéis. Da igual las estrellas que tengáis, que no nos va a aportar gran cosa dentro de una pelea. Y Ryoko, ahí estaría Ryoko, ya sabéis que han nerfeado un poquito lo que hace Ryoko, con lo cual sería un personaje que antes sí que rentaba sin copias apenas, pero ahora ya no nos va a ofrecer lo mismo. El resto de los personajes tendría que ver más con sus potenciales o incluso con sus orbes, la ayuda que nos puede ofrecer a las alineaciones. Pero como veis, hay todo un elenco de personajes que son super meta y que funcionarían con muy poquito. ¿Qué personajes están viendo en el PvP que funcionan a bajo rendimiento con estrellas? Perdón, a bajo coste con estrellas. Tendríamos a Kiramado, tendríamos Itori,
tendríamos Eto, tendríamos muchos personajes que se podrían llevar al PvP, a las partes de las mazmorras sin muchas estrellas. ¿Y cuántas veces he visto yo aquí Show Arima, ejecutor de la CCG, con solo una estrella ser un auténtico dolor para aquellos que estaban jugando en mi contra? Igual que Akira Amado o Uta, que yo lo he tenido durante muchísimo tiempo y habéis visto mi cuenta con solo una estrella. Me ha rendido a las 1000 maravillas. Este sería un repaso a esos personajes que funcionan con muy poquito, a los cuales debéis dar cariño, aunque no tengáis con muchas estrellas. Hay otros que no entrarían dentro de esta categoría porque los tenemos que subir sí así, pero los que os he mencionado creo que son bastante buenos. Déjame en la cajita de los comentarios si tú también utilizas otros que funcionen muy bien en tus alineaciones sin estrellas. Muchas gracias por haber visto el vídeo y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!